Muy bien. ¿Algo más que quiera decir, maestro Oscar, de su tema? ¿No? Muy bien. Continuamos con la maestra Perla. Está conectándose aún. Le esperamos. Adelante, maestra Perla. Ok, profe, bueno, la calidad educativa, pues es un conjunto de características positivas que se encuentran en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto va permitiendo que las personas adquieran las competencias y conocimientos necesarios para su desarrollo integral y para el proceso de la sociedad. Algunos componentes de la calidad educativa, pues es la relevancia, la pertinencia, equidad, eficacia y la eficiencia. Ajá. Todos estos componentes de calidad educativa nos lleva a mejorar, ahora sí que válgame la redundancia, pero nos ayuda a mejorar la calidad educativa, donde se puede implementar estrategias efectivas y mejorar continuamente los procesos educativos. Y algunos indicadores que nos muestran que va siendo una calidad educativa, pues es la motivación escolar, un clima de convivencia escolar, participación y formación ciudadana. Todos estos conceptos pues nos ayudan a tener ahora sí que la calidad educativa, como nos los dice nuestro artículo el artículo tercero. Ahí también marca que hay que favorecer ahora sí que con una buena calidad inclusiva y de calidad. Mos- Ujú. Y debe de ser obligatoria y de manera de que los materiales y métodos educativos y la organización escolar y la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro del aprendizaje en los educandos. Eso es lo que viene siendo pues una calidad educativa, profe. Ok, muy bien, maestra. Ahora bien, dentro de lo que estaban mencionando es correcto. Para cumplir esta parte de la equidad educativa, pues lo dijo bien su compañero Oscar, debe de haber una buena distribución de recursos, un acceso a todo el personal o a todas las personas que quieran dentro de la educación y una reducción de desigualdades. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque ya está la parte de la inclusión, la equidad y demás dentro de todas las instituciones, aún existe esa parte de la desigualdad tanto para estudiantes como para profesionistas. Lamentablemente, pues aún se tiene todo este sesgo y que se está terminando o que en algún momento se va a acabar. Y bien lo mencionaba la maestra Perla, dentro de la calidad educativa, es respetando esta parte de algo que nos compromete o nos debe, que es la parte de la Constitución mexicana y la Ley General de Educación, que nos ayuda a sustentarnos dentro de estos ámbitos. Pasando a la unidad 5 vemos la desigualdad y equidad en la educación. Vamos a ver que hay desigualdad educativa en México por género, etnia o región. Y vamos a ver esta parte de por qué desigualdad por género. Maestra Perla, la escuchamos, por favor. Género, acceso y permanencia en la educación. Tradicionalmente, las niñas y mujeres han tenido menos acceso a la educación que los niños y hombres. Aunque se han logrado avances significativos en la reducción de la brecha de género en la educación básica, persisten diferencias en niveles superiores de educación, especialmente en áreas rurales y marginadas. Roles de género y estereotipos. Los estereotipos de género pueden influir en las decisiones educativas con expectativas sociales que limitan las aportaciones de las mujeres en campos como la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEAM. Así es. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que por el tipo de género que tradicionalmente se ve como si eres niño o niña, se ve todavía esa parte de la discriminación en algunas empresas o en algunos lugares. No sé si tengan algún ejemplo, maestro Oscar o maestra Perla, de esta parte de negar el acceso a la educación o en algún trabajo por el género. No sé, maestro Oscar, ¿lo escuchamos? Pues sí se ha dado casos de que precisamente por
por el género, sí han habido ese rezago en algún tipo de actividades que se consideran o son consideradas propiamente de los hombres, ¿verdad? Ha habido muchos ejemplos, Carlos, en México, pues simple y llanamente porque son tradiciones que ya vienen. Ya ve que fue en el 48 cuando la mujer tuvo la oportunidad de emitir su voto, estaba muy relegada anteriormente. No se tomaba en cuenta para cuestiones políticas. Y en la actualidad, pues también igual, casi los cargos políticos, pues la mayoría son de hombres. Sí hay mujeres ya en la actualidad se han incorporado, pero ha sido porque han ido avanzando en esa parte de género, de igualdad de género. Y también se observa muchas veces esa desigualdad también en las áreas rurales. La mujer siempre es desplazada hacia un lado, ¿verdad? Y el hombre es el que afronta siempre los trabajos o toma el rol de primer que lleva la aportación económica a la casa. Y la mujer pues muy difícilmente desempeña una profesión, muy difícilmente. Sí hay gente que sí sobresale, pero son contadas hablando de las zonas marginadas, las zonas rurales o áreas rurales. Muy bien, maestra Perla. Bueno, profe, como lo dijo el profe, Oscar, en las zonas rurales, que es donde yo me encuentro, sí que cree que se nota mucho eso de la desigualdad de la mujer. Aquí se sufre, pues el machismo, profe. Así a lo mejor no directamente, pero indirectamente ahí está. ¿Por qué? Porque a veces, si el marido no da permiso a la esposa de participar en cierta actividad en la escuela, no lo hacen. No porque se enoja mi marido, no porque no tengo tiempo. O sea, ponen pretextos, pero a la vez, pues uno al fin y al cabo se da cuenta, ¿no? De que no participaron por el esposo. ¿Por qué? Porque no deja el esposo. Aquí sí se maneja mucho eso. Primero, lo que diga el esposo es lo que hace. Y eso, ay, cómo me enoja, profe. Y que cree que lo malo es de que pues no nada más se va a quedar ahí con así que el papá y la mamá, sino eso se va pasando a los hijos, a las hijas. Por ejemplo, aquí los niños, su pensar es de que terminan la primaria y se van a trabajar, se van a Estados Unidos a trabajar, pero antes de eso tienen la mentalidad de que pues van a buscar con quién juntarse, con quién formar una familia y después se van. O sea, eso digo, no, no está bien. Y yo hablo con las niñas y les digo, no, ustedes tienen que echarle ganas y tienen que estudiar, tienen que tener una carrera, tienen que ser alguien, tienen que buscar a alguien, otras maneras de vida, no nada más aquí de San Francisco. O sea, yo les trato de hablar un poquito de donde, bueno, de Misquiahuala, de cómo es allá la educación muy diferente. Hay niñas que sí están muy entusiasmadas y sí, pero pues no, profe. Aquí el machismo pues sí se da demasiado. Y eso pues no, no ayuda, no ayuda en nada. Correcto. Lamentablemente todavía tenemos este sesgo, ¿verdad? Esta diferencia de oportunidades, o como lo bien lo decía la maestra Perla, la parte del machismo todavía se ve muy, muy marcado en algunas comunidades y bien específico en las comunidades rurales, pero no es, se quita la parte de las ciudades y demás, porque en las ciudades, si ustedes observan, también existe el machismo, tal vez no tan marcado, pero sí existe, sí se da y sí se puede ver. Es algo, es un tema que se tiene que seguir trabajando, se tiene que seguir argumentando y más desde esta parte de la educación. En algún momento, una doctora en uno de sus libros posteaba que no hay mejor lugar para trabajar ese tipo de temas que la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela podemos abrir diversos panoramas, diversas formas de ver la vida y de poder ayudar a esos niños y niñas para quitar este tipo de abusos de género. Y como bien lo decían, muchas veces hasta nos damos cuenta en las escuelas, hay escuelas que existen todavía que a una maestra en ese caso es mal vista por su parte de ser mujer y que no la quieren dejar ejercer bien y que no le quieren dar esa oportunidad de poder dar las clases. Aún se ve en algunas escuelas, aún se tiene ese sesgo y pues se tiene que seguir trabajando para que no nada más se dé en los niños, sino también se mejoren dentro de esta parte de nosotros como adultos. Posteriormente vamos a ver la parte de la etnia. Por favor, maestro Oscar.
Etnia, comunidad indígenas. Las comunidades indígenas enfrentan barreras significativas en el acceso a una educación de calidad. Estas barreras incluyen la falta de infraestructura educativa adecuada, la escasez de maestros capacitados en lenguas indígenas y currículos que no reflejen ni respetan las culturas y tradiciones indígenas. Discriminación y exclusión. Los estudiantes indígenas a menudo sufren discriminación, lo que afecta su rendimiento y permanencia en el sistema educativo. La tasa de analfabetismo y la deserción escolar son más altas en estos grupos en comparación con la población no indígena. Muy bien, es correcto. La parte de la etnia es un gran paso que se tiene que seguir mejorando y más en nuestro país. No sé si en algún momento ustedes han visto o han tenido este aspecto en el cual se ha discriminado por la parte de la etnia, maestra Oscar o maestra Perla. Los escucho, maestra Perla primero y posteriormente maestro Oscar. Hola, profe, pues no me he tocado algo así, afortunadamente, pues no, no he pasado con un problema así. O sea, mi trayectoria en cuestión docente se han llevado bien, mis alumnos no ha habido tanto así. Ese tipo de discriminación, pues no, no, no sea, no la he visto así directamente. He escuchado casos con compañeros y eso, pero así que yo lo viva y así, pues no. Ok, muy bien, maestro Oscar. Bueno, en Sinaloa, propiamente allí en la comunidad rural que se llama, no rural, ya es un pueblo grande, ya es ciudad, se puede decir. Eh, Existe una universidad que se llama UAIM, Universidad Indígena Autónoma de México, que fue proyectada precisamente para dar educación a la comunidad indígena o a las etnias de la región, como son los tarahumaras, como son los yaquis, los mayos, los huicholes, pero no precisamente entraban así como en masa, o sea, mucha cantidad de eh, vamos a decir que entraban un 30%, y, y los demás pues ya eran oriundos de ahí de la ciudad, del pueblo, eh, que si así decirlo, no indígenas. Y esas personas cuando acudían a clases, pues van con sus trajes típicos de la región de donde proceden, y precisamente sí se notaba esa parte de la discriminación, ese apartado, el, el no compartir con ellos la biblioteca, no compartir con ellos el comedor, porque había comedor comunitario, y tener sus propios grupitos, así los que eran de tez blanca, y así decirlo, no se juntaban con los de tez morena, que es la parte indígena, y eso a menudo, pues sí, muchos compañeros de ahí que yo conocí, ahí trabajan en la comunidad, comentaban de que se estaban dando muchas deserciones de comunidades, si así decirlo, de la sierra, de que venían a estudiar una carrera X, y pues no era tanto porque no pudieron, sino porque la misma discriminación los desplazaba mejor a abandonar los estudios. No obstante de que fue creada únicamente para gente indígena, para apoyarlos en sus carreras universitarias, dándoles alojamiento muchas veces, dándoles albergue, dándoles comedor. Entra la parte de son bancos, y pues lo van desplazando, lo van rechazando a un lado, a un lado, a un lado. Y sí hubo manifestaciones, se manifestaron los padres de familia de estas personas indígenas. ¿Cuál era la razón de que es tanta discriminación, tanto bullying, inclusive ya a nivel universidad, por niñas que ya no querían ir a la escuela porque pues, tenían miedo a ese rechazo, a esa falta de aceptación hacia ellos mismos, hacia sus compañeros?
e inclusive también dieron de baja algunos profesores que también por ahí tenían más inclinación a la gente de oriundos de ahí de la ciudad que, que a la gente que venía de comunidades indígenas. Entonces, sí lo viví, sí, sí me tocó presenciar varios aspectos ahí en Sinaloa, básicamente en esta universidad, la UAYIN, Universidad Autónoma Indígena de México. Muy bien, y es lamentable, ¿verdad? Porque hacer universidad, pues se tendría que tener ese respeto o ese apoyo a las personas, y más porque fue creada para ese tipo de hablantes, de lenguas natales de ahí. Pero, ¿qué crees? Sí se da. En algún momento cuando fui directivo de una universidad autónoma, me tocó respaldar a varios estudiantes que hablaban una lengua indígena. Y que cuando se llegó una convocatoria, que yo cuando vi la respuesta era nula de todos los estudiantes, dije, pues si en la escuela tenemos más de 5,000 estudiantes, uno tiene que hablar por lo menos una lengua indígena, ¿no? Y la convocatoria era excelente, les iban a dar una beca económica y una beca de idioma y una beca, bueno, era excelente, ¿no? Hasta de alimentación y demás. Pero nadie se quería inscribir. Y cuando me senté a ver con los coordinadores cuál era el problema, ellos decían, es que no se quieren inscribir porque ellos dicen que los discriminan o los pueden hacer menos si se enteran que ellos hablan una lengua natal o indígena. Y es cierto, porque hubo el caso de una carrera en derecho que los alumnos empezaron a hacer menos al compañero que aceptó que hablaba náhuatl y que posteriormente de dónde venía y cuáles eran sus orígenes y demás. Y pues la coordinadora tuvo que tomar cartas sobre el asunto, sobre esos estudiantes que empezaron a discriminar a su compañero. Lamentablemente nosotros como mexicanos pues tenemos esa mentalidad cerrada para no poder aceptar a las personas que sí hablan ese tipo de lenguas indígenas y sentirnos orgullosos, porque no cualquiera puede estar dentro de ese panorama o poder hablar ese tipo de lenguas indígenas. En algún momento, como dice ahí, ya los maestros, de acuerdo al currículum y de acuerdo al nuevo plan y programas, los maestros debemos de saber mínimo una lengua indígena para poder hablarlas dentro de nuestro salón de clases. Como tal, no nos lo han hecho forzoso actualmente, pero se supone que en algún momento cuando ya se esté llevando más a la práctica este plan y programa de estudio, tenemos todos los maestros de educación básica y media superior a hablar por lo menos una lengua nativa del lugar donde nosotros nos encontremos. Y entonces ahí va a ser el problema, ¿verdad? Se está hablando ahorita de una famosa evaluación que se va a hacer a los docentes, y la evaluación es cubrir todo lo que marca el plan curricular. Y una de esas áreas es hablar una en lengua de señas, lengua braille, y otra una lengua indígena. Imagínense todo lo que en algún momento los maestros que no lo sabemos tenemos que empezar a estudiar. ¿Para qué? Para que no exista este tipo de discriminación. Continuamos por la parte de región, por favor, maestro Oscar. Región, disparidades urbanas y rurales. Existe una marcada diferencia en la calidad de la educación entre zonas urbanas y rurales. Las áreas rurales suelen tener menos escuelas, menos recursos educativos y menor acceso a la tecnología educativa. Esto resulta en menores tasas de inscripción y mayor deserción escolar. Infraestructura y recursos. Las escuelas en regiones rurales y marginadas suelen estar menos equipadas con deficiencias en infraestructura básica, acceso a materiales educativos y servicios esenciales como electricidad e internet. Muy bien, correcto, de acuerdo a la región. Si somos urbanas o rurales, obviamente se ve esta parte. No podemos decir que es discriminación, ahí eso no entra, pero sí se ve la diferencia. Hay una diferencia, ¿por qué? Por la cantidad de servicios con las que no se cuentan, ¿verdad? Y entonces ahí vemos lo que está pasando. Pero, ojo ahí, hay algo que agradecer dentro de una región tanto urbana y rural. La urbana, tal vez sí pueden decir, tienen todos los servicios, tienen electricidad, tienen internet, tienen toda esta parte que en algún momento otras escuelas piden, pero ya no tienen libertad. Ya no pueden decir, ay, los niños pueden salir a las canchas en el momento que ellos quieran. Ya no tienen áreas verdes, casi. Si ustedes visitan las escuelas que se encuentran en la ciudad, casi no existen las áreas verdes. Ya no existen canchas de tierra, ya no existe el que puedan salir a jugar fuera de sus casas con sus compañeros y demás. Esa es una gran diferencia
que una rural sí tiene. ¿Por qué? Gracias a que no ha llegado tanto la tecnología a las zonas rurales, los niños aún juegan, aún se distraen, aún salen a correr, aún salen a brincar, aún salen a caminar, aún se conocen entre ellos. Algo que en las urbanas ya no llega a suceder. Y entonces ahí nos damos cuenta que la infraestructura en algún momento sí es necesaria, pero también limita el aprendizaje de los estudiantes. Y por eso vemos que hoy en día existe ¿qué? La parte de la obesidad, también la parte de ¿qué? De la diabetes infantil o juvenil que se está dando. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que en todas las escuelas venden chatarra. Sí, pero en una urbana, ¿qué hacen los niños? Salen de la escuela y lo primero que llegan es a su casa a encerrarse. Acaban la tarea y está el celular y la tele toda la tarde y toda la noche. A comparación de una rural. Si los niños acaban su tarea, se salen que a jugar con sus compañeros, con sus amigos, con sus vecinos, con sus primos, con sus tíos, con los quien sea, y están corriendo, brincan, saltan, van a la tienda y regresan. Entonces, eso hace que su metabolismo se encuentre en constante recuperación. Y es por eso que aunque podemos decir que dentro de las regiones, pues sí hay una gran diferencia entre urbana y rural, pero también esa diferencia a la vez beneficia en la parte de salud o en la parte de ¿cómo llamarlo? En la parte de mejorar la calidad de vida también de los niños. Y los niños siguen siendo niños. Eso es lo que podemos decir. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. No, no. No, profe, todo bien. Muy bien.